Antes del Chapo, antes de la guerra abierta entre carteles, antes del que el narcotráfico dominara titulares en todo el mundo, hubo un caso que partió la historia en dos. En 1985, Guadalajara no era solo una ciudad importante de México, era uno de los centros más delicados del negocio de la droga hacia Estados Unidos. Ahí se movían cargamentos millonarios, ahí se protegían intereses enormes y ahí operaban hombres que parecían intocables. En ese escenario trabajaba Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA. No era un novato, no era un infiltrado improvisado, era un hombre que ya estaba demasiado cerca de algo que no debía tocar. Y cuando desapareció, el mensaje fue brutal. El narco ya no solo traficaba droga, también podía desafiar al Estado de frente. Enrique Camarena nació en Mexicali en 1947. Creció entre México y California. Sirvió en los Marines de Estados Unidos. Trabajó como policía y más tarde entró a la DEA en 1974. Su perfil era el de un hombre disciplinado, paciente y acostumbrado al trabajo de campo. No construyó su carrera desde el escritorio, la construyó entre operativos, inteligencia y seguimiento de rutas de narcóticos. Después de pasar por otras asignaciones, fue enviado a Guadalajara en 1981. Y ese destino no era cualquier plaza. Para comienzos de los años 80, México se estaba consolidando como una pieza decisiva en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Guadalajara era más que una ciudad estratégica, era un modo de poder. Kiki llegó ahí justo cuando ese sistema empezaba a crecer demasiado rápido y con demasiada protección. Para entender lo que le pasó a Camarena hay que entender el mundo en el que se metió. Lo que existía en Guadalajara no era solo una banda de traficantes, era una estructura, una red con dinero, contactos, protección oficial y capacidad para mover toneladas de droga, mientras muchos preferían mirar hacia otro lado. Ese fue el verdadero peligro del caso de Kiki. No estaba siguiendo a criminales comunes, estaba acercándose a un sistema donde el narco y la protección institucional empezaban a confundirse. Y cuando un agente empieza a ver demasiado, a conectar nombres, rutas y favores, deja de ser un observador, se convierte en una amenaza. Para entonces, según el relato que con los años sostendría la DEA, Camarena estaba muy cerca de tocar intereses enormes, no solo económicos, también políticos y operativos. Ahí fue cuando la historia dejó de ser una investigación más. Uno de los puntos más delicados de esta historia fue el golpe a un gigantesco sembrío de marihuana, conocido como Rancho Búfalo. La magnitud de aquella operación dejó claro que no se trataba de tráfico menor, era producción masiva, logística, protección y dinero en cantidades descomunales. Con el tiempo, la versión impulsada por las autoridades estadounidenses apuntó a que Rafael Caro Quintero creyó que Camarena había ayudado a llevar a las autoridades hasta ese complejo. Y si eso era cierto, entonces Kiki ya no era solo un agente incómodo, era el hombre que había golpeado una de las bases del imperio. En el mundo criminal hay pérdidas que duelen, pero hay humillaciones que no se perdonan, y todo indica que en ese momento Camarena ya había cruzado esa línea. El 7 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena fue secuestrado en Guadalajara. Ese es el punto exacto donde esta historia cambia de escala. Ya no se trataba de vigilancia, seguimiento o inteligencia antidrogas. Ahora era un agente de la DEA desaparecido en una de las ciudades más sensibles del mapa criminal mexicano. Poco después también fue secuestrado Alfredo Zavala Avelar, piloto mexicano vinculado a operaciones antidrogas. Ambos fueron llevados a una casa de seguridad. La versión sostenida por la DEA y por fiscales estadounidenses es que Camarena fue interrogado y torturado durante horas. No fue una ejecución inmediata, fue un castigo prolongado, un acto pensado no solo para eliminarlo, sino para enviar un mensaje. Cuando sus restos fueron hallados semanas más tarde junto con los de Zavala, ya no quedaba duda de que el caso había escalado a un punto irreversible. Esto ya no era solo un crimen organizado, era una declaración de poder. La fuerza de este crimen no está solamente en quién murió, está en lo que ese crimen significó. Secuestrar, torturar y asesinar a un agente de la DEA era desafiar directamente a Estados Unidos, era demostrar que ciertos grupos criminales se sentían lo bastante protegidos como para cruzar una línea que antes parecía imposible.
Ese fue el verdadero temblor, porque la muerte de Kiki Camarena dejó al descubierto algo que durante años había flotado como una sospecha. El narcotráfico no estaba creciendo solo por dinero o violencia, estaba creciendo porque tenía espacio para operar aliados, para sobrevivir y capas de protección que le daban margen para sentirse invulnerable. La historia de Kiki no sacudió solo por su brutalidad, sacudió porque mostró el tamaño real del problema. Y una vez que eso salió a la luz, ya no había forma de fingir que ya no estaba pensando. La respuesta no tardó en llegar. Tras el asesinato de Camarena, la DEA lanzó el llamado Operación Leyenda, una de las investigaciones más grandes en la historia de la agencia. Pero esto no era simplemente una cacería para capturar a los responsables directos, era algo más grande. Se buscaba reconstruir toda la red detrás del secuestro, quién ordenó, quién protegió, quién facilitó, quién cayó y quién se benefició. Y mientras esa investigación avanzaba, empezó a tomar una forma incómoda. El caso no apuntaba solamente hacia capos del narcotráfico, también rozaba estructuras de poder que durante años habían convivido con ese mundo. Ese fue el motivo por el caso Camarena. Nunca se sintió como un expediente cualquiera, demasiado revelador. Con el tiempo, la muerte de Kiki Camarena fue visto como uno de los momentos que fracturaron el equilibrio criminal de aquella época. La presión internacional aumentó, los reflectores se encendieron, los nombres que antes parecían intocables empezaron a ser perseguidos con otra intensidad, y aunque el narcotráfico no desapareció, sí cambió. Las viejas estructuras comenzaron a romperse, las alianzas se tensaron, el mapa criminal empezó a reconfigurarse. Por eso este caso importa tanto, porque no solo fue el asesinato de un agente, fue uno de los episodios que ayudaron a transformar la guerra contra el narco en algo más agresivo, más visible y más internacional. En otras palabras, después de Kiki, el juego ya no volvía a ser el mismo. Décadas después, el nombre de Kiki Camarena sigue pesando. No quedó enterrado en los años 80, no se volvió solo una historia de archivo. Sigue siendo una referencia obligada cuando se hable del origen de muchas de las fracturas que marcaron al narcotráfico moderno. Para la DEA, este caso se convirtió en símbolo, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque representó el momento en que la guerra dejó de ser una batalla silenciosa y mostró su verdadero rostro: corrupción, violencia, impunidad y miedo. Y quizás por eso la historia sigue viva, porque cuando mataron a Kiki Camarena, no solo mataron a un agente, expusieron una realidad que ya no podía ocultarse. Kiki Camarena no pasó a la historia únicamente por su trabajo, pasó a la historia porque su caída obligó a mirar de frente el tamaño del monstruo. Su secuestro rompió una frontera, su asesinato cambió la presión sobre el narco y su nombre quedó ligado para siempre al momento en que esa guerra dejó de ser una sombra y se convirtió en una herida abierta, porque después de Kiki Camarena ya nadie podía decir que no entendía lo que estaba en juego. Si esta historia te impactó y te gustó, te invito a que le des like y te suscribas y apoyes el canal y me dejes un comentario y un me gusta. Hasta la próxima.